¡Epa! ¿Qué tal, chavales? Aquí tenemos otro día más de entrenamiento aquí en la cuarentena. Bueno, ya estamos en la fase 1. A ver si para la siguiente semana, con mucho, para dentro de 15 días, ya nos empiezan a dejar viajar. Porque vamos, me estoy recorriendo prácticamente todas las pistas de por aquí cerca. Voy a entrenar un poco por pista. Mirad qué paraje. Natural, ya que por la carretera, como veis, hay motos, hay coches y de todo. La gente ya se tira a la calle. Estoy Hawái ya. Ahora ya no hay virus que valga. Así que nada, voy a aprovechar un poco el tiempo antes de que anochezca, porque de momento creo que hasta la semana que viene, aunque bueno, no sé qué decían hoy, que a lo mejor ya aquí ya no teníamos franjas horarias y todo ese milonga. No sé, tengo que informarme bien, porque a lo mejor mañana ya puedo dar un poco de viaje. Chavales, bueno, vamos a grabar un poco por ahí. Bueno, por fin lleguemos y diréis, ¿qué coño estáis aquí? Tenemos una capilla de la Flor, os escucharéis mucho, pero es que estoy aquí en una iglesia. Que vengo yo acá 2x3, mira qué zona, qué vistas. Si eso está de lujo aquí. Vamos hasta aquí en bici, estoy aquí un ratín de relax, cogiendo agua directamente del río. Sin calor aquí, vamos, que parece que ni que fuera verano. Y así aprovecho también para limpiar un poco la bici y me tiro para abajo. Pues aquí estaríamos. La ermita de la Flor, de que sea muy religioso y tal, pero esto tiene algo especial. Esta ermita que pone ahí toda la leyenda, no sé qué, bueno, no lo voy a leer. Que es muy vieja, vamos, que tiene un montón de años y tal y cual. ¿Qué es lo que tiene importante? Muy importante, pues aquí se hace la mejor fiesta, seguramente de Asturias, yo creo, de Prau. Todos invitados a venir por aquí. La fiesta de Prau espectacular, típica de sidra, empanado, este Prau lleno de gente, aquellos praus de más para arriba. Bueno, ahora ya fueron acotando poco a poco, porque hace un montón de años, cuando yo era más guaje, todos estos praus de aquí atrás, llenos de gente, todo lleno de gente, tocando aquí la orquesta, la gente poniéndose hasta la taba de sidra y nada. Está muy guay, muy recomendable, podéis venir cuando queráis, todos invitados a venir por aquí. Este año no, porque anulóse por culpa de la famosa pandemia china, pero bueno, al año que viene agarraremos lo con más ganas. Y a ver si con un poco de suerte agarramos los amigos y yo, hacer lo del mercado tradicional asturiano, que también vos invito a que vengáis a verlo y a conocerlo. Uno de los mejores mercados también de Asturias, con un montón de artesanos, trajes típicos, música tradicional, comida del lugar, vamos, bar con precios muy populares, muy barato, muy recomendable. Mejor venís si lo veis y así ya, si no os gusta no volvéis, pero va a gustaros y vais a venir todos los años, porque es espectacular, la mejor fiesta de Prau. Así que nada, voy a aprovechar lo que me queda de día para dar otra vueltilla más y lo que os decía antes, a ver si, no sé si hoy ya entraba, en teoría, creo que entraba hoy, lo de que ya no teníamos las franjas estas para hacer deporte y tal. Molaba, la verdad, poder hacer algún viaje que sea por aquí cerca, no sé, de un día o dos o poca cosa, pero bueno, hacer un poco de viaje en bici. Mira cómo tengo la bici. Está un poco llena de mierda, si consigo enfocar. Bueno, estos días atrás estuve viendo un poco. Estaba el camino con un poco de barro, pero bueno, tampoco mucho. Puedes subirse hasta aquí bien en bici, por la pista. Y no puedes subirse por ahí, por la carretera, que veis. De ahí para arriba va una carretera que va ahí arriba y podéis venir en coche también. Lo guapo es venir andando, cuando ir a fiesta, lo guapo es venir andando desde la Pola, por el camino ese tradicional y tal, que sube toda la gente. Así que nada, chavalada, a ver si grabo algo ahora de aquí abajo, o con la bici, pero es que está complicado, faltame una pieza de lo de la GoPro y no consigo ponerlo ahí en el manillar que quede bien estable, porque va ahí la cabra y no se ve una puta mierda. El otro día, de hecho, el vídeo sí que hice, que veréis que era muy corto porque eran 3 minutos, no oye que fuera eso, es que las dos cámaras GoPro, no penséis que me lo estoy inventando, esta, no oye GoPro y el Pro One no sé qué, pero bueno, graban 4K, no sé qué cojones toqué y nada, no grabó, pero no se escuchaba nada, se veía de puta madre, pero no se escuchaba nada. Y luego tengo la otra, que tengo por aquí, otra, o sea, muéveseme la de Dios, intenté hacer ahí un poco de aparatejo para sostenerla bien, hacer buenas tomas, a ver si podía grabar un poco mejor, porque hasta que no me acostumbre con lo del dron, que no acabo de pillar el truquillo, parecía fácil, pero los cojones, me pegué ya 2 hostias con el dron, que menos mal que duro, porque si no ya me lo hubiera cargado. Así que nada, chavalada, voy a ver si grabo un poco por ahí, subo un poco hasta tablado como el otro día en bici, nos vemos. Qué gusto dejar que el sol me despierte, dar un descanso al maldito reloj, tener por delante toda una mañana moldeando con mimo
ese ritual, saltar a la calle buscando algún plan que se sienta con fuerzas para aguantarme el tipo. Hoy va a ser un gran día, puede ser especial, que hoy va a ser, hoy va a ser, hoy va a ser, hoy va a ser un gran día. Me voy a tirar la tarde en el monte a alejarme de todo. Me parece normal que el aire decida hacia dónde soplar, que hoy va a ser, hoy va a ser, hoy va a ser, hoy va a ser un gran día. Rendiré culto a mis vicios para calmar ese picor. El mayor de mis pecados declara na 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 na. Abajo de aquí merendado ya. Bueno, hostia, qué pila de mosquitos que me encontré por el camino. No subí, y eso que no subí hasta arriba, hasta alto. No subí nada. Voy a descansar un poco, tomar un poco de agua y me tiro para abajo otra vez. No sé si salgo siquiera ahí. Rendiré culto a mis vicios para calmar ese picor. El mayor de mis pecados declara na 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 na. Ya cogemos la general y para abajo. Así que nada, chavales. Hasta otra aventura más. Venga, hasta luego. A ras de suelo, sin ningún miedo, dispuesto a olvidar que fue la vergüenza. Rituales secretos en cada rincón, le tienden mil trampas a la realidad. Ya ha llegado el momento de que empiece la fiesta, que hoy va a ser, hoy va a ser, hoy va a ser, hoy va a ser un gran día. Rendiré culto a mis vicios para calmar ese picor. El mayor